Leemos así a partir del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, o le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a leer también el paralelo que está en Marcos 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Y dice así: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Una de las narrativas que puede llamar la atención por varios aspectos es sin duda este que hemos leído de Mateo 15, 21, ¿verdad? Esa forma de Jesús, ¿verdad? Como pareciera un trato como de indiferencia o la respuesta, ¿verdad? Diciéndole que no está bien darle de tomar, ¿verdad? Lo que es para los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo dar a entender aquí? Bueno, para eso debemos primero recordar el contexto más amplio de Mateo. Mateo, ¿verdad?, es un evangelio que entendemos está dirigido a una audiencia judía. Mateo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, tiene el interés de que los judíos entiendan de que el Mesías anticipado ya vino. Que ya vino. Por eso hemos notado, ¿verdad?, mucho énfasis en que, y esto pasó para que se cumpliera la Escritura. Y Mateo va y cita a un profeta o una porción profética. ¿Para qué? Para que precisamente sus lectores entendieran. No, sí, en efecto, ese pasaje nosotros sabemos que hablaba más que de David, hablaba más que de un sumo sacerdote, apuntaba a ese Mesías que esperábamos, y que ese Mesías, le podemos poner un nombre, es Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José. Teniendo entonces esto presente, hay otro aspecto que entonces debemos recordar cuando tratamos acerca de los judíos y de los gentiles. ¿Cuál es este? ¿Cómo era el trato de los judíos para con los gentiles? Era de menosprecio. A los judíos, en especial los fariseos, el Señor, ¿verdad?, cuando los acusa por su hipocresía, sí buscaban ganar prosélitos. Es decir, un prosélito era un gentil básicamente convertido al judaísmo, que estaba dispuesto a someterse a los ritos judíos y demás, y que estaba dispuesto entonces también a someterse a la circuncisión. Cuando eso no ocurría, simplemente se hablaba de hombres que eran temerosos de Dios. Se entendía que era un gentil que estaba reconociendo al Dios del que hablaban los judíos, pero no se sometía a sí mismo a la circuncisión. Pero en general no era bueno la opinión. O sea, había un desdén, un menosprecio. Por eso el solo hecho de tratar con los gentiles, ¿verdad? Los fariseos hablaban mucho como de que eso ya los volvía inmundos, y por eso el lavarse las manos, sacudirse los pies. Habían aspectos que obviamente el Señor sí había mandado en su ley,
en los días de ellos como nación, ¿verdad? Donde el Señor les había advertido de que no tomaran de las hijas de ellos, ¿verdad? Para sus hijos, y que no eran sus hijas para los hijos de ellos. Porque ¿cómo es descrita esta mujer aquí? Dice el versículo 22 que es una mujer que cananea. Y en Marcos leemos de que era una mujer de Sirofenicia. Vean entonces por lo importante de a veces tener esos aspectos en cuenta. Marcos nos da bien cuál era la nación de la que ella procedía, ¿verdad? Sirofenicia. Es decir, una mujer que posiblemente tenía padres de ambas regiones, tanto de Fenicia como de Siria. Ahora bien, Mateo utiliza el término cananeo, es un término más general, porque los cananeos como nación ya no existían, ¿verdad? Eran, sin embargo, una de las naciones que fueron desposeídas, ¿verdad? Cuando Israel, el Señor les dio la tierra prometida. Entonces veamos cómo este pasaje en última instancia nos va a enseñar que el plan de Dios para salvar a los suyos, para que estén en su reino, en efecto, abarca a los gentiles. O sea, entonces recuerde, si usted es un judío que está leyendo esto y usted ve que el Señor está teniendo este trato para con una mujer cananea, una mujer gentil, lo que debe entender es que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Esa es la gran conclusión general que quiero que tengamos ahí como un eje que entonces nos guíe al ir ahora verso por verso. Veamos que nos dice que el Señor está en la región de Tiro y de Sidón. Estas eran regiones costeras y eran regiones claramente gentiles. El Señor basó mayormente su ministerio, ¿verdad?, en Palestina, en Jerusalén, pero Él estuvo en estas regiones también que estaban habitadas por los gentiles y también realizó milagros allí. Y también tuvo otros milagros para con los gentiles. De hecho, hay muchas profecías en los profetas mayores que hablan acerca del juicio que el Señor trajo a la nación de Tiro y de Sidón. Volveremos un poco a este punto hacia el final. Ahora bien, ¿qué está clamando esta mujer? Dice el versículo 22 que ella se entera, ¿verdad?, que el Señor está ahí, o como leíamos en Marcos, el Señor quería pasar como desapercibido, ¿verdad? Pero no pudo porque esta mujer se enteró y empezó a clamar de esta manera: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya esto por sí solo es sorprendente. Porque si alguien quisiera argumentar, como a veces argumentan, no, es que aquí Señor es simplemente un título de respeto, no se puede sostener porque luego le llama como Hijo de David. Y si ya uno ha ido teniendo exposición al Antiguo Testamento, va a reconocer que ese nombre, Hijo de David, tiene fuertes implicaciones. O sea, esta mujer gentil está llamando a Jesús Hijo de David. ¿Qué está reconociendo ahí? Que Jesús es aquel que es el que cumple la promesa hecha a David. A David se le prometió que de su descendencia el Señor daría a uno que se sentaría en su trono para siempre. Y esta mujer está llamando a Jesús Hijo de David. Es decir, esta mujer mostró mucho mayor entendimiento que los judíos mismos, que rechazaron a Jesús, que precisamente no lo veían a él como el Mesías que tanto anticipaban. Ellos sí querían un rey. Ya vimos, ¿verdad?, el milagro de los 5,000, ¿verdad?, en Mateo 14. ¿Y qué aprendimos cuando pasamos por esa porción? Que Juan nos cuenta que muchos, donde vieron esa señal, quisieron hacer a Jesús rey. Pero Jesús no lo permitió porque Él no vino para establecer en su primera venida un reino temporal en esta tierra, a como ellos lo esperaban. Pero Jesús sí es rey, y Jesús tiene un reino y Él reinará para siempre, y ese reino que Él anuncia está ya en operación y se consumará. Y ella lo está reconociendo. Él está diciendo Hijo de David. ¿Cómo o cuándo creyó esta mujer? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sí sabemos de que esos milagros de Jesús, en algunos casos, ¿verdad?, de boca en boca, su fama se propagaba. Y es lo que hay que entender aquí. Ella, en el momento que escucha, está Jesús, el de Nazaret, ese es el Hijo prometido.
y ella fue. Pero en algún momento previo ya el Señor le había concedido a esta mujer esa fe para creer en el Hijo, en Jesús. Y ella reconoce su condición. Vean que la apelación es simplemente: ten misericordia de mí. No hay una posición de demanda. ¿Y qué era lo que ella particularmente quería? Ya como una mujer que creía en Jesús, que su hija fuera aliviada, porque nos dice que era gravemente atormentada por un demonio. No se nos detallan qué eran esos padecimientos, pero ¿verdad? Otros pasajes nos dicen de cosas que sucedían, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a los gadarenos, ¿verdad? Que iban hasta entre las tumbas, que los amarraban y era tal la fuerza que rompían las cadenas. Tenemos también al hombre, ¿verdad? Que tenía un hijo endemoniado, que muy conocido por sus palabras: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué pasaba con el hijo de este hombre? Se revolcaba, ¿verdad? También. Entonces, no sabemos exactamente el tipo de padecimiento, pero tenemos evidencia de sobra para saber de que una persona endemoniada en aquella época la pasaba muy mal. Y sí, ya también hemos hecho la distinción en otros momentos de que la Biblia y sobre todo los evangelios, ¿verdad?, nos distinguen cuando algo es posesión demoníaca y cuando algo era realmente ya lo que llamaría uno un lunático, alguien con problemas mentales, ¿verdad? Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no atribuían todo padecimiento a un demonio, y no todos los demonios manifestaban la misma forma de padecimientos. Habían algunos que en efecto sí dejaban a las personas sordas y mudas, por ejemplo. Pero hay otros casos que leemos de ceguera y de sordos y de mudos que no tenían demonio. Aclarado eso, ciertamente esta mujer tiene un gran amor por su hija. Los que son padres saben el gran amor que se tiene por un hijo. Y cuánto duele ver a un hijo en una situación en la que uno es completamente incapaz de hacer algo por ellos. Trae una gran aflicción. Entonces, esta petición es más que natural. Ella no está pidiendo nada indebido. Esta hija está claramente bajo la opresión de Satanás, pero sabe que hay uno que ha vencido y que vencerá, que es el Hijo prometido, el Rey Jesús, el que vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Él tiene todo poder. Pero el pasaje no se centra tanto, ¿verdad?, en el exorcismo. Al final se nos limita a decir de que en el momento que Jesús dijo eso, esa muchacha quedó sana y que la mujer cuando llegó a su casa sí la encontró, ¿verdad? Sin embargo, lo interesante es que Jesús al inicio no le respondió. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y nos dice Mateo en el versículo 23 que Jesús no le respondió palabra. Increíble. Llega alguien con una necesidad y Jesús no contesta. ¿Qué está pasando aquí? Parece que la mujer era bastante insistente, ¿verdad? Porque nos dice que los discípulos se le acercaron para decirle: despídela, pues da voces tras nosotros. Y allá era algo que les molestaba. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada. Jesús, escúchame. Jesús, atiéndeme. Jesús, ya, mándela para ya que se vaya. Notemos aquí algo de los discípulos, porque eso es algo triste. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Simplemente que la despida, no que le conceda la petición. ¿De qué están preocupados ellos? Por su comodidad, por tener ya un ambiente tranquilo, porque ya se hizo, eso ya es molesto. Una cosa es que venga a pedir un favor y otra cosa es que esté en esto. Señor, despídela. Pero a los discípulos realmente no les importaba lo que a la mujer le estaba pasando. ¿Qué cosas, eh? O sea, una cosa es llegar y decir: Señor, o no la escuchas, o no ves la situación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo atiendes? Sino como: despídela, porque ya sigue gritando ahí detrás de nosotros. El Señor ni siquiera le responde a ellos tampoco. Ya que más bien lo que Jesús hace es decirle, o sea, tácitamente, ¿verdad? Implícitamente le está respondiendo a los discípulos: no se equivoquen, yo no estoy ignorando la petición de esa mujer, más bien estoy ignorando lo que ustedes me pidieron. Despídela. ¿Y qué hizo el Señor? Ahora le dirige la palabra a ella.
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podría sonar que quizás esa respuesta no le daba mucho aliento a la mujer, no daba esperanza. Algunos podrían decir, bueno, no la está despidiendo, pero con esas palabras básicamente le está diciendo que deje de insistir, porque ella claramente no es una israelita en el sentido físico de la palabra, ¿verdad? El Señor le está diciendo: yo tengo una misión. Y es que en efecto fue así. El Señor vino primeramente a los suyos, nos dice el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son los suyos? Los de su nación. Él vino primeramente a la casa de Israel, literal. Pero el Señor siempre dio a entender de que su obra tenía un alcance mayor, que su obra no era un asunto nacionalista, no era para los israelitas según la carne, sino que Él muy claramente también, volviendo a la alimentación de los 5,000, va a decir de que su carne es verdadera comida, y que todo aquel, ¿verdad?, que de Él comiere sería salvo, y que todo aquel que va a Él dice: yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor está diciendo que es un asunto de la fe en Él, de creer en Él, independientemente de una nacionalidad. Pero sí es cierto que Él tenía primeramente una misión que cumplir para con Israel. Pero cuando Él ya asciende, la misión, ¿verdad?, es muy clara para los discípulos. ¿Cuál es? Ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No, el Señor en efecto es un Salvador para toda persona, sin importar su nacionalidad, su idioma, si es hombre, si es mujer, si es joven o anciano. Pero en ese momento puntual, Él no estaba tratando con los gentiles. Esa pared intermedia de separación de la que nos habla Efesios, ¿cuándo sería completamente derribada? En la cruz. Es cuando Efesios nos dice, ¿verdad?, que Cristo derribó la pared intermedia de separación, de manera que hoy el pueblo del Señor, la iglesia, puede decir que en efecto es un solo pueblo. El Señor no tiene a los israelitas por un lado y a los gentiles por el otro. El Israel espiritual, el verdadero Israel, la iglesia del Señor, es un pueblo compuesto tanto por judíos como gentiles, según la sangre, pero que son uno en Cristo, son hermanos por la misma fe en un mismo Señor y Salvador. Ahora me estoy adelantando en todo eso para que vean que el Señor sí le está diciendo a los discípulos: sí hay una misión, primeramente para con Israel. Luego el Señor les va a dar la misión, ahora sí, completamente y sin restricción para con los gentiles. El asunto por que el Señor está haciendo esto es porque claramente ahora está probando la fe de la mujer. Vean, ella ya cree en Jesús, o el Señor le ha concedido una gran luz que ya ve en Jesús el Señor y el Hijo de David. Dos términos y dos títulos sumamente importantes. No mencioné mucho del Señor, pero este Curios es el mismo con el que Dios, Adonai, es llamado en el Antiguo Testamento. Adonai en el hebreo, Curios en el griego. Y ese mismo Señor que se dice para Dios se dice de Jesús. Por eso les digo, esos dos nombres no son cualquier cosa. Y esta mujer lo está usando. Pero el Señor aquí está probando la fe de ella. Porque vea que le está diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué hizo ella? Bueno, al menos ya me respondió. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Insistió más y siguió pidiendo más. La respuesta que sigue parece como otra vez diciendo el Señor: no, ¿verdad? Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como les decía, ¿verdad?, los judíos para con los gentiles no tenían un trato muy afable. De hecho, los judíos se referían a los gentiles como perros. Ahora, Jesús, porque es el varón perfecto, Jesús no pecó con su lengua. Él, de hecho, no está ofendiendo a la mujer aquí directamente. Él no le está diciendo a ella que es un perro, como los judíos trataban de perro a los gentiles. La palabra aquí en el original sí se refiere más al perro de mascota.
no al perro callejero como se usa ese término en otros contextos. Pablo va a hablar de perros en Filipenses, ¿verdad? Aquellos que quieren que ustedes se mutilen. Es un perrito que ya es como mascota, que está en este contexto de una casa, no callejero, ahí vagando a ver qué se come en la calle. Y yo creo que aunque no tengamos perros, la mayoría sabemos bien este cuadro que está aquí presentándose, ¿verdad? Usted está comiendo a la mesa, llega el perro y le pone esa carita que se sabe que es lo que quieres que le echen. Yo no tuve mascotas, pero digamos, cada vez que iba donde mi abuela, allá en Guanacaste, recuerdo, bueno, yo creo que ellos sí lo necesitaban un poquito de comida, ¿verdad? Pero estaban ahí esperando siempre. Y uno ahí como, ¿verdad? Comiendo rico y uno, bueno, ir a echarle hueso al final, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero no se van. O sea, es incómodo, ¿verdad? Es bastante incómodo. Se está comiendo y está ese perro atento, esperando que usted le dé algo. Entonces esta mujer, en lo que hubiera parecido una respuesta de desaliento o de desánimo, más bien ve esperanza. Porque vean cómo ella responde. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respuesta? Yo no me doy por vencida. Si me dices perrillo, aún los perrillos comen de esas migajas. Yo entiendo mi lugar. Yo entiendo que no soy del pueblo de la promesa físicamente. Yo no estoy, de hecho, queriendo usurpar lo que por derecho le pertenece a los hijos. Pero sí quiero verme beneficiada de las bendiciones de estos hijos. Porque hay que verlo así, ¿verdad? Aquí la idea es como esas migajas que caen, es decir, es la comida abundante que al punto que ya a alguien se le cae un pedazo y el perrillo, una vez. Aprovechando de que hay abundancia. No, yo no estoy poniéndome en el lugar de los hijos para quitar lo que es de los hijos. Yo quiero beneficiarme de las bendiciones que fluyen para esos hijos. Muchos comparan la insistencia de esta mujer precisamente con el gran patriarca Jacob, de donde tenemos el nombre de Israel. El día que fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, ¿alguien recuerda qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue cambiado el nombre de Jacob a Israel? Cuando un ángel luchó con él. Un ángel, no cualquier ángel, luego entendemos. El Señor mismo. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? No te suelto hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Entonces, este cuadro. Él estaba derrotado. Jacob estaba derrotado. De hecho, Oseas nos dice que Jacob estaba llorando ya. De hecho, leemos de que le dieron un golpe, ¿verdad? Como en el muslo que lo dejó cojo. O sea, ya no tenía nada que hacer. Ahí la batalla ya había terminado. Sin embargo, en la derrota se aferró a este ángel. Esta mujer en esta aparente derrota es como, alguien como decir, pero déjelo ya, o sea, no es lo que le está diciendo. O sea, que no está bien tomar para el pan para que es de los hijos, para darse a los perrillos, o sea, que no, o sea, que para usted no. Y no, aún los perrillos comen de esas migajas. Esta es la fe que es probada. ¿Cómo se aplica? Obviamente una situación para nosotros hoy, porque ya no está el Señor en ese sentido físicamente caminando entre nosotros así. Ciertamente sí se prueba para el creyente en la oración. Santiago nos dice que nosotros a veces oramos y no pedimos porque pedimos mal, para pedir para nuestros deleites, para nuestras codicias. Y eso está bien. Si usted pide y pide y el Señor no le contesta, está pidiendo mal. Es deje de pedir por eso. El Señor ya le está diciendo, la respuesta es no. Pero en otras ocasiones, peticiones válidas. ¿Cuál es una de las más comunes que usualmente exponemos?
la salvación de nuestros familiares. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a rendir ante las primeras semanas o meses que yo pido al Señor? Pero la verdad yo hasta más lejos los veo, hasta más apartados. Siga pidiendo. Siga pidiendo, porque no sabemos cuándo el Señor tendrá a bien hacerlo. Y si aún no lo llegáramos a ver, porque puede que llegamos a morir y no ver esas peticiones siendo cumplidas con nuestros ojos. Pero es precisamente el punto lo que está acá. La verdadera fe persevera. Es un mal cuadro que se da del calvinismo cuando alguno piensa que simplemente decimos, sí, crea en el Señor y luego no importa cómo viva. No, porque la verdadera fe persevera hasta el fin. Y pide, y pide, y pide, y suplica, porque fue el mismo Jesús el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Fue el mismo que dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él está invitando a las personas a venir. Todo aquel que tenga sed, venga y beba de mí. Yo soy el pan vivo, yo soy el agua de la vida, yo soy la luz del mundo. Ese es el Señor diciendo, venga a mí. Y esta mujer va a él, y el Señor al principio ni le habla, y luego cuando le dice que no está bien porque no ha venido para los gentiles, sino para los judíos, pero esta mujer sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque la fe que había sido puesta en ella era la fe verdadera. Es la fe que insiste, e insiste, e insiste. En Lucas es el caso de una viuda, ¿verdad? En una parábola. ¿Y qué es lo que Jesús precisamente enseña en esa parábola? ¿Qué es lo que Lucas pone? Dice, es el Señor enseñando precisamente en la necesidad de orar y no desmayar. Veámoslo rápidamente en Lucas 18. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. O sea, es una parábola. Esto no es que pasó literalmente, pero el Señor les da una enseñanza que perfectamente pudo haber sido algo que alguien hubiera visto. Que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora vean el punto de lo que el Señor está diciendo ahí. Clama de día y de noche. Son así nuestras oraciones. Realmente hay algo por lo que usted pueda decir, es algo por lo que yo pido cada día y a cada momento. ¿Por qué no oramos con tal insistencia y con tal frecuencia? ¿Será por un lado que realmente estamos satisfechos y contentos de saber de que, bueno, el Señor me ha salvado a mí y no tengo un pesar por las almas que no lo conocen a Él? Entonces sí, pido por la salvación de otros, pero no es algo que me esté cargando el alma. Debería ser eso lo que está en un hijo de Dios. Ella estaba pidiendo era por su hija, ¿verdad? Obviamente una sanación de un tema acerca de este demonio que la poseía, pero sin embargo era una petición completamente válida y que sí tenía que reflejar en parte ese dominio de Jesús, ¿verdad?, sobre las huestes espirituales del mal. Expulsó a ese demonio sin tener que presentarse. Vean que aquí ni se nos dice que el Señor haya pronunciado alguna palabra. Es impresionante. Él dijo, bueno, te lo voy a dar un momento, demonio, sal. Uno de los dos pasajes dice eso. Simplemente dijo, vaya, ya fue hecho. Pero ella pidió y pidió, sin duda para probar la fe de esta mujer.
Fue como, de nuevo, sé que hoy he aludido mucho al milagro de la alimentación de los 5,000, pero es que hay muchos puntos que nos sirven para este pasaje. Recuerdan que el Señor también probó a los discípulos en ese milagro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer, Señor? Lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Mas esto dijo para probarles. Para probarles. Él ya sabía lo que iba a hacer. Tengamos por seguro que el Señor ya sabía lo que iba a hacer con esta mujer. El Señor no anduvo deambulando en estas tierras sin ningún propósito. Si el Señor estuvo en Tiro y en Sidón, fue porque Él sabía que ahí estaba esta mujer que era de su pueblo, que era su oveja. Y esta mujer apenas escuchó de que su buen pastor estaba ahí, acudió. Acudió para suplicarle y suplicarle y suplicarle. Qué verdad más bella y más gloriosa de que en efecto el Señor es un Salvador también para los gentiles. Sí, durante los días de su ministerio terrenal no había llegado todavía la hora de que se abriera completamente la puerta a los gentiles. Pero el Señor ofendió a muchos de los fariseos y de los saduceos cuando dijo que en los días, ¿verdad?, de Elías y de Eliseo, de quienes se nos dice que el Señor obró la salvación, ¿verdad?, de una viuda, de Sarepta, de Naamán, el sirio. Gentiles. También sabemos de que el Señor había guardado 7,000, ¿verdad?, en los días de Elías, que no doblaron su rodilla para con Baal. Pero el punto que el Señor está diciendo es, no se ofendan. Gentiles han tenido parte en el pueblo, en el reino de Dios. Ruth, Rahab, pocos, pero importantes. Porque ahí está el recordatorio constante. El Señor tiene un pueblo de toda nación. Es en Abraham que serán benditas todas las naciones. El Señor no se ha olvidado de eso. Y el hecho de que tuviera esta misericordia para con Tiro y para con esta mujer que estaba en Tiro y en Sidón es un ejemplo más. Sin embargo, recordarán que el año pasado estudiamos este pasaje, ¿verdad?, en Mateo capítulo 11. ¿De dónde se nos dice que estaba el Señor? ¿En qué región? En Tiro y Sidón, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 11:20? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor está diciendo, ¿verdad?, está amonestando fuertemente: yo he hecho dentro de ustedes muchísimas más señales que si hubieran sido hechas incluso en otras partes, más hubieran creído. Es algo que lo deja a uno frío y pasmado, saber de que el Señor tuviera tal conocimiento, y sin embargo, esa no fue la forma en que se procedió, ¿verdad? Vemos que el Señor en efecto estuvo en Tiro y en Sidón, y aquí tenemos una mujer sirofenicia, una mujer griega, ¿verdad?, una gentil, que en efecto creyó en el Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Vendrá un día en que habrá un castigo para Tiro y para Sidón. Pero aún el castigo que será para Tiro y para Sidón será más tolerable. Ahora, tolerable en una eternidad en el infierno no deja de ser un castigo espantoso. Lo que el Señor está diciendo es que hay grados de espantoso. Habrá sufrimiento en el infierno, pero habrá quienes sufrirán más. Será una condenación aún más severa. Esto debe estremecernos. Porque lo mismo podemos cometer nosotros. Entonces al final con este pasaje simplemente decir, pues qué bien por la mujer sirofenicia.
y no ver que aquí también hay un llamado para nosotros como gentiles para creer en el Señor. Porque no hay otro que realmente pueda satisfacernos aparte de Jesús. No con migajas, sino con Él mismo. Jesús es el pan de vida. Él se dio a sí mismo para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero yo no dejo, a veces cuando reflexiono en este pasaje digo, ¿cómo hubiera reaccionado alguien en los días que vivimos con esta respuesta de Jesús? Me trató de perro. Yo no quiero nada con este Jesús. Y se va ofendido. Pero esta mujer no halló ofensa en entender que en efecto estaba en una posición de inferioridad. Porque el creyente, aquel en el que el Señor hace la obra, reconoce precisamente su lugar. Él sabe que no está en posición de demandas. Él sabe que lo que está es en una posición de ser ayudado. Y que si no es el Señor quien le da la vida, si no es el Señor quien lo saca del fango del pecado, no puede por sí solo. Que si no es el Hijo de David que tiene misericordia de uno, no hay esperanza para uno. No lo hay. Ese es el clamor que sale entonces de todo aquel que ha creído. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el día para clamar es hoy. El día vendrá en que habrá castigo para Tiro, para Sidón, para Sodoma, para Gomorra, para Corazín, para Betsaida, y también lo habrá para los habitantes de un país llamado Costa Rica, que habiendo escuchado las buenas de salvación, las rechazaron. Pero aquí Jesús está diciendo, el que va a Él y clama, Él responderá. Él responderá. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser que a veces la respuesta parezca lejana, pero como les decía, la verdadera fe persevera y sigue insistiendo y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, porque sabe que este buen Dios que tiene por Padre atenderá sus peticiones que presenten en el nombre de Jesús. Y la mayor de ellas es precisamente esa misericordia para la salvación, pero también para todo el resto de la vida cristiana. Porque todos los días yo necesito pedir al Señor por sabiduría, por perdón, y saber de que siempre esa respuesta estará para mí como hijo de Dios. Este cuadro entonces de la mujer sirofenicia es un cuadro de aliento, es un cuadro de esperanza, no de menosprecio, no de indiferencia de parte del Señor. Todo lo contrario. Creamos entonces que tenemos a este buen Jesús de nuestro lado y no seamos como los discípulos indiferentes a las necesidades de otros, mayormente la de sus almas. Oremos.